ante toda la parte del coro cuando decimos estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz, ¿en dónde? En mi ser, gloria a Dios. Y es hermoso eso. Y nos parece precioso ese cántico, pero no sé si la segunda parte que le voy a compartir a usted y me presta su atención, de pronto no le va a gustar mucho. El autor de esta canción, quien es Horacio Stafford, que es el autor de este himno, era un prestigioso abogado americano y en 1878 su vida cambió. En ese año su hijo murió de fiebre escarlata y en ese mismo año iba a enseñar un hombre muy conocido en Europa. Y preciso en ese año, en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, hubo un incendio tan grande, que aproximadamente 100,000 personas perdieron su casa y perdieron todos sus bienes. Y dentro de ellos, este hombre perdió todos sus bienes. Quedó prácticamente en cero. Pero 2 años después, cuando el famoso predicador Moody, quien era su amigo, iba a estar en Europa, en Inglaterra, predicando, él compró los tiquetes para ir con su esposa y sus 4 hijas que le quedaban, y él mandó a su esposa y a sus hijas adelante en barco, muy cercano, unos años antes de que se diera lo del Titanic. Él las mandó en ese barco, en un barco, y el barco chocó con un iceberg de la misma manera como el Titanic y se hundió, y sus 4 hijas murieron allí. Y al otro día su esposa, que se logró aferrar de un tronco, le mandó un telegrama diciendo: estoy bien, ¿sí? Viva sola. Es decir, le dio a entender que sus hijas habían muerto. Y este hombre inmediatamente pues compró el tiquete para irse y estar con su esposa, y cuando estaba pasando por el lugar donde el barco chocó con el iceberg, él empezó a escribir este himno que usted y yo acabamos de cantar. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser. Pero posteriormente, después de que este hombre había viajado y había estado con su esposa y había escrito este himno, que es un himno tremendo, es un himno que nos muestra la soberanía de Dios en el corazón de este hombre, deja ver cómo realmente Dios está sentado en su trono y hace todas las cosas aun cuando a nosotros no nos parezcan las correctas. Pero Dios está al control de las cosas. Pero la historia no termina ahí. Un par de años después, este hombre, Horacio, se desilusionó del cristianismo. Dejó la iglesia, se mudó a Jerusalén y comenzó una secta que se autonombró el Retoño. Ese es un término judío. Y negó el infierno, empezó a afirmar el purgatorio y profetizó que Cristo iba a regresar antes de su muerte. Ninguno de nosotros somos los jueces para ir a juzgar ese momento. Pero realmente lo que nos deja ver es que él se convirtió en un apóstata de la fe y terminó negando a Jesucristo. Y esto debe producir un dolor, un revuelo en nuestro corazón, en nuestro interior. Tal vez tú y yo no sabemos cómo interpretar una situación como esta de un hombre que escribió un himno tan precioso como estos.
pero nos tiene que dejar una enseñanza, nos tiene que dejar una lección. Tú puedes tener buena teología y perderte. Tú puedes tener buena teología y acabar en el infierno. Y es importante tener en cuenta esto cada vez que nosotros cantamos un himno como estos. Porque tú puedes estar cantando algo que es verdad y que declara la grandeza de Dios. Y sin embargo, tu vida es desviarse completamente. Es decir, parecer ser un cristiano, congregarte los domingos, venir a un lugar como estos y sin embargo perderte. Puedes tal vez vivir 3 años como Judas con Jesús y perderte. O puedes vivir como Satanás en el cielo e ir al infierno. Creo que es el punto más clave en lo que nosotros tenemos que mirar. Y aquí el punto tan importante que nosotros realmente tenemos que llegar a ver o a tener en cuenta es que cuando nosotros miramos esta segunda carta del apóstol Pedro, llegando al final de este capítulo 2 precisamente, es donde Pedro hace una clara y fuerte advertencia. Porque Pedro está enfatizando en la carta la importancia de tener un conocimiento de Dios, un verdadero conocimiento de Dios, es decir, no algo que nosotros creemos que conocemos, sino verdaderamente un conocimiento en la santa palabra de Dios. El conocimiento de Dios es vida eterna, como lo describió nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de Dios nos preserva en la gracia de Dios. Es decir, que nosotros necesitamos depender completamente de ese conocimiento de Dios, de lo que Él ha hecho. Y no podemos malinterpretar a Pedro, porque en la iglesia hay personas realmente que conocen datos acerca de Dios, información acerca de Dios, pero no conocen a Dios. No tienen una relación personal con Dios. No le siguen, no le aman y sus vidas han sido transformadas por Él. Y creo que Pedro es lo que quiere marcar acá cerrando este capítulo. Y realmente, iglesia, esto es muy triste porque realmente están dentro de la iglesia recibiendo la verdad de Dios, están realmente cerca de los redimidos, pero continúan perdidos. Si usted mira en el capítulo 13 de Mateo, el mismo Señor Jesucristo dijo que son cizaña entre el trigo. Y tenemos que hacernos la pregunta y saber realmente si somos trigo o somos cizaña. Si estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Esa es una pregunta frecuente en toda la Escritura. La Escritura siempre nos está mostrando. El estar evaluándonos, saber si estamos en la fe verdadera, como lo dice el apóstol Pablo. Y Pedro nos hace en estos 5 versículos un examen. Él termina haciendo un examen. ¿Sí? En esta última porción de este capítulo 2, él termina haciendo un examen para marcar si se es cristiano verdaderamente o simplemente es una apariencia. Si se es cristiano se va a disfrutar de la vida eterna, pero si no se es cristiano, si no se guarda simplemente una apariencia, terminarán en el infierno con Satanás como padre de aquellos que se perdieron o que se pierden. Y entonces este pasaje lo podemos dividir en 2 partes, el versículo 17 al versículo 19. Podemos hablar de los tramposos, de los engañadores. Ese es el primer punto que podemos ver. Y en el segundo punto vemos los engañados. Y para fundamentarnos en la verdad y no ser engañados, es decir, saber uno a qué se está ateniendo. Vamos a mirar el primer punto acá y es los traicioneros o el traicionero. Vamos a mirarlo desde el versículo 17, por favor, acompáñame.
en la lectura de este texto. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Versículo 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido camino de justicia que habiendo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias por permitirnos estar acá, Señor, disponiéndonos para escuchar tu palabra. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que mora en cada uno como creyente. Rogamos que los que no te conocen, Señor, puedan conocerte y que tu Espíritu Santo les redarguya, Señor, en la responsabilidad que les compete para tomar una decisión, Señor. Que puedan, Señor, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que nosotros, Señor, haya sabiduría y entendimiento en tu palabra, para que ese conocimiento nos permita, Señor, tener la confianza y la seguridad verdaderamente de que tenemos una comunión y una relación personal contigo por medio de Jesucristo. Amén. Si usted observa en el versículo 19, es interesante, y tomamos un poco el contexto nos recuerda claramente que Pedro escribe a los hermanos dirigiéndose a ellos para que no sean engañados en cuanto a llegar a ser arrastrados por los falsos maestros que estaban tratando de afirmar que no había resurrección realmente. Estaban enseñando que no había segunda venida de Jesucristo, y esto tenía un punto importante, porque si realmente como falsos maestros ellos lograban persuadir a las personas de que no hay segunda venida de Cristo, que no había resurrección, pues entonces no hay problema cómo vivamos, no importa cómo vivas. Ese era el problema que se estaba viviendo dentro de la carta, como nos lo deja ver el apóstol Pedro, y especialmente en este segundo capítulo donde Pedro les está hablando precisamente y describiendo a estos falsos maestros. Y lo que Pedro hace aquí es llegar al clímax, enseñando que no se puede seguir a estos hombres, y describe a estos hombres de una forma metafórica, como lo hizo en los versículos anteriores. Usted recordará que él hablaba de animales irracionales y todo eso. Entonces, en esta parte es interesante que él dice, estos, ¿quiénes? Esos falsos maestros son manantiales sin agua. Y para usted y para mí tal vez eso no tiene tanta relevancia. Nosotros vivimos en una ciudad hermosa, en el área metropolitana de Medellín. Acá no tenemos problemas de escasez de agua, tenemos buenos servicios, sí, el nivel de vida, digámoslo así, dentro de esta ciudad es bueno. Pero cuando nosotros entramos en el contexto histórico, al Pedro hablarles de estar sin manantiales en unos manantiales que son sin agua, se refiere a no tener la posibilidad de tener un líquido que es vital para vivir. Si nos ubicamos en ese desierto, o las zonas donde ellos estaban, que eran áridas,
y que requerían de agua, que necesitaban de cisternas, ¿sí? Entonces realmente lo que Pedro empieza a mostrarles es que ellos son como ese tipo de manantiales que se convierten en espejismos, en cosas no reales. Y cuando las personas se engañan porque creen que vieron un lugar donde hay agua, como una especie de oasis, y caminan y les pareció que lo veían, pero a la hora de la verdad no era. Esa es la comparación que el apóstol Pedro está haciendo con respecto a estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad ellos ofrecían algo que no podían dar. Los engañaban diciéndoles que les podían dar ciertas cosas que al final no era, y por eso los compara con esa fuente de agua seca. Jeremías, el capítulo 2, versículo 13, Dios hablando por medio del profeta Jeremías, les dice a ellos que ellos cambiaron a ese manantial de agua por manantiales secos, es decir, sin lluvia. Y si no hay lluvia, usted recordará que no puede haber vegetación, y si no hay vegetación, no puede haber fruto, no puede haber comida. Todo eso es lo que a la hora de la verdad trae en los manantiales cuando no tienen agua. Y Pedro lo que está diciendo es que estos hombres prometen agua, pero no la pueden dar. Son unos manantiales secos, sin agua, eso es lo que se refiere. Y ahora observa que él dice, en esta versión dice una bruma impulsada por una tormenta. En la versión Reina Valera dice, son nubes empujadas por la tormenta. Y creo que ahí tenemos un poquito más de comprensión. Cuando nosotros vemos acá sobre el área metropolitana esas nubes cargadas, oscuras, y decimos va a caer muchísima agua, va a llover, va a caer una borrasca y la gente trata de resguardarse y todo. Y a la hora de la verdad, ¿qué sucede? Que de un momento a otro se van. Es decir, se las lleva el viento. Y Pedro está diciendo, ¿son manantiales sin agua? Bruma impulsada por la tormenta, es decir, a la hora de la verdad. Parecían nubes que traían lluvia, que traían agua, que iban a calmar, que iba a ser buena para la tierra, pero a la hora de la verdad no. Son dos metáforas que representan el agua, un elemento que proporcionaba realmente el ejemplo perfecto del suplemento, del sustento espiritual en la vida de una persona. Eso es lo que Pedro quiere mostrar, donde aparentemente va a haber una tranquilidad, va a saciar la sed de aquellas personas, pero que al final no era una mentira. Terminaban siendo esos manantiales sin agua. Y nuestro Señor Jesucristo utilizó la misma metáfora con sus discípulos. Si usted va a Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, usted encontrará que el Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la metáfora del agua. El agua realmente nos refleja el sustento espiritual para calmarnos la sed. La mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo le dice que si ella tomara esa agua no tendría que volver al pozo, y esa mujer le dice, dame, Señor, dame de beber de esa agua para no tener sed jamás. La Biblia nos deja ver cómo el agua es fundamental. Realmente los estudios muestran que una persona sin comida puede vivir varios días, pero sin agua el cuerpo humano no puede resistir más de 5 o 6 días. Es supremamente delicado si una persona no toma agua. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que estos hombres prometen lo que no cumplen. La oscuridad de aquellas nubes, esos nubarrones oscuros, no se compara con la densa oscuridad realmente que Pedro quiere mostrar aquí, que les espera a estos falsos hombres que engañan a las personas. Y donde nosotros como creyentes necesitamos tomarla con seriedad, realmente de qué es lo que me estoy alimentando, de qué es lo que estoy aprendiendo. Y si miramos la palabra, cuando él utiliza aquí la palabra oscuridad, es la misma palabra que Pedro utiliza en el versículo 4. Cuando dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas. Se refiere a esa palabra, la misma palabra oscuridad,
Es la misma palabra que Pedro utiliza ahí para hablar de cómo son esas prisiones, describiendo las prisiones. Las que en ellas están y están los ángeles caídos, reservada para todos aquellos que también han rechazado al Señor Jesucristo. Y como bien lo describe en la versión Reina Valera, dice que es una oscuridad reservada para siempre. Y a la gente no le gusta pensar en eso. ¿Cómo que para siempre? La gente no ha entendido todavía de que cuando Dios ha determinado que la humanidad será castigada eternamente sin la presencia de Dios, es que nunca va a salir. Y cuando la Biblia nos muestra, en este caso Pedro, hablando de una oscuridad que es densa, está refiriéndose al infierno, donde coexisten con el fuego, es decir, con el tormento, como nos lo muestra Mateo capítulo 13, versículo 42 y Mateo 25, versículo 41, donde nos dice que está plagado de tinieblas, de oscuridad. Mateo capítulo 8, versículo 12. Denota realmente un lugar muy lejos de la gracia de Dios. Denota la ira y el juicio de Dios. Eso es lo que nos quiere mostrar la Escritura cuando nos habla de oscuridad. Cuando decimos que una persona vive en oscuridad, está separado completamente de Dios. Reservada para el falso, como nos lo está mostrando Pedro. Preparada para el diablo y sus demonios y todos los que siguen a Satanás. Apocalipsis capítulo 20 nos declara cómo va a ser ese día de juicio. Y donde dice que para siempre estarán separados de la presencia de Dios. Muchas personas, lastimosamente aún personas dentro de las iglesias cristianas, dicen no creer en esto porque choca el concepto del Dios de amor que nos han metido en la mente. Dios es amor. Y entonces como que más bien no pensemos en aquello, ese tipo de enseñanzas no nos gustan mucho. Pero la Biblia y Pedro nos está hablando de que es un tormento eterno que no termina nunca. Y eso produce en nuestro interior un choque. Pero no podemos ignorar realmente a Dios porque Dios es santo, Dios es justo y Dios está apartado del pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, creo que este es un motivo para huir de la falsa doctrina que nos lleva allí. Que como vimos en los primeros versículos, en el versículo 2, recordará usted, no sé si lo tiene subrayado, la palabra muchos seguirán su sensualidad. Muchos son los que se pierden. Y este es un motivo para huir de la falsa doctrina. Es decir, que usted tiene la responsabilidad de asegurarse que está en la verdad, que usted está aprendiendo lo correcto, es decir, lo que dice la Escritura. ¿Qué motivo para no seguir a los falsos maestros? Pero para usted no seguir un falso maestro, usted tiene que conocer la Escritura. Usted tiene que saber de qué le está hablando la Escritura. Es triste que me encuentro con muchas personas y me afirman, no, pastor, en nuestra iglesia también somos bíblicos. Yo veo las predicaciones de nuestro pastor y él es un hombre bíblico. ¿Cuáles son los puntos para determinar que es bíblico? ¿Porque lo ves abrir la Biblia? ¿Porque lo ves coger un texto? Pero estás viendo que el texto realmente que está estudiando está en su contexto, está respaldado por su parte histórica, con la finalidad con la que el libro fue escrito, que realmente está utilizando la escritura de forma correcta, o simplemente crees que porque tomó un texto, ahí estaba lo bíblico. Ese es el motivo por el cual nosotros debemos esforzarnos para no seguir a los falsos maestros. Y la solución está en conocer a Dios, conocer realmente lo que Dios tiene para cada creyente a través de su palabra. ¿Para qué? Para no terminar siendo engañados. El versículo 18, si tú lo miras, nos está hablando y nos describe a este tipo de hombres, los tramposos, los engañadores, y dice que estos hombres están hablando con arrogancia y con vanidad. Están utilizando palabras infladas y vanas, como lo dice la otra versión.
Palabras que realmente no son verdad, pero que la gente está creyendo en ellas. Es decir, ellos lo que buscan es engañar a los seguidores. ¿A través de qué? De una extravagante verborrea y una rimbombante retórica. Acompáñame ahí, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 15 y 16. Y mira lo que el apóstol Pedro dice. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, en las cuales, presta la atención, hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Y a lo que quiero que tú marques la pauta ahí en la escritura, es que tú puedes estar sentado al lado de alguien que te puedes terminar enseñando algo que no es correcto. Los falsos maestros no solamente es el que se para aquí en el púlpito, sino puedes tener a alguien que está metido contigo, enseñando algo que la escritura no dice y a la cual tú termines creyendo. ¿Por qué? Porque claramente nos deja ver que estos hombres lo que hacen es que invitan a pecar, están invitando a satisfacer su carne, a vivir en borracheras, en fornicaciones, a jactarse de su propia vida en la manera como la están llevando. Solo se jactaban estos hombres de decir que creían en Jesucristo. Observa que dice, pues hablando con arrogancia y vanidad. Con arrogancia, ¿sí? Y con vanidad, con palabras futiles, con palabras vacías. Pero observa que ellos logran el objetivo y dice que seducen mediante deseos carnales. Es decir, terminan hablando lo que la gente quiere escuchar. Y muchas veces nosotros podemos terminar al lado de alguien que nos hable lo que nosotros queremos escuchar. Que nos dé la razón a algo en lo que nosotros queremos compartir. Como que, ay, este sí me entiende. Esta persona sí. Ve, yo pensé que yo era el único, pero vea, tengo a alguien a mi lado que realmente puede terminar compartiendo. Que estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque como bien lo dice aquí, está siendo seducido mediante el deseo carnal, lo que hay en su interior, y por sensualidad a los que hacen poco escaparon de los que viven en el error. Es decir, personas que no tienen mucho fundamento. Y Judas, usted recordará que les dije que este segundo capítulo es completamente muy similar, casi que idéntico al libro de Judas. Judas les llamó estrellas errantes a tales individuos en el versículo 13. Aunque en realidad no dicen nada que sea verdaderamente divino, no están hablando nada que sea divino. Es decir, esas palabras de las que estamos mencionando como con arrogancia y con vanidad, perdón. Y lastimosamente en la iglesia de hoy, estas palabras infladas y vanas incluyen un vocabulario bíblico, una manera de algo donde fluye, un vocabulario que como que uno dice, wow, qué vocabulario tan florido, pero es un vocabulario de ritualismo religioso, las complicadas doctrinas de las sectas pseudocristianas y los razonamientos académicos de un liberalismo dominante, es decir, donde ciertas palabras que como que no las conocemos, pero nos están llevando a vivir de esa manera como que eso es lo correcto y está dominada la persona a vivir de esa manera, pero cree que realmente está siguiendo el camino correcto, que está siendo formado y estructurado. Pero lo que no se observa, no se dan cuenta, es que estos hombres no se preocupan realmente por llevar la verdad a la mente de las personas. Por el contrario, lo que están haciendo es que están apuntando a sus lujurias y terminan ofreciendo un mensaje carnal que está realmente orientado a sensaciones que alimentan realmente los instintos sensuales en el oyente. Por eso Pedro utiliza la palabra seducen mediante deseos carnales por sensualidad, es decir, de una manera que termina siendo vacía, pero que los domina.
Ahora, la pregunta que nos podemos hacer aquí en el texto cuando lo estamos mirando es, ¿a quiénes seducen? ¿A quiénes seducen? Mira, porque dice seducen mediante deseos carnales. La pregunta es, ¿a quiénes? ¿A quiénes engañan? ¿Ah? Y observa que él mismo da la respuesta, a los que hace poco. Y no podemos pasar por alto esa porción de la escritura. A los que hacen poco. Es decir, nos deja ver que son personas sin fundamentos, personas sin doctrina, sin conocimiento, personas sin principios bíblicos. Porque observa que dice, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Podríamos decir, recientemente huyeron, como lo dice la versión Reina Valera. Y se está refiriendo a aquellos que no tienen mucho fundamento. Eso me recuerda un momento de la iglesia cuando nosotros estábamos tomando la línea bíblica de llevar a cabo un sermón expositivo, de alinearnos única y exclusivamente con la Escritura. Y un hombre que estaba dentro de la iglesia realmente empezó a decirle a las otras personas que no le encontraba sentido a las enseñanzas que nosotros estábamos llevando a cabo. Y ponía en duda de cómo realmente no le encontraba fundamento bíblico, pero sin un sustento realmente. Y lo increíble es que agarró a muchas personas como tirando la red, para estas personas terminar saliendo y yéndose sin un camino. ¿Por qué? Porque eran personas que no tenían fundamentos para evaluar. Cuando alguien se le acerca a decirle, ¿por qué razón? De pronto no está de acuerdo con algo. No tienen fundamentos porque son falsos como aquellos maestros que no pueden enseñar absolutamente a nada. No van a la clase de fundamentos bíblicos para aprender, sino que van es con la intención de seducir a los nuevos, a poner en duda lo que el maestro está enseñando, lo que el profesor está enseñando. ¿Y entonces qué terminan haciendo? Bueno, sacándolos. ¿Por qué? Porque observa que dice el texto, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Es decir, a esos nuevos que acaban de huir del engaño. Una persona que tenga fundamentos no se mueve tan fácilmente. Una persona que tenga principios en su vida no va a ser movida tan fácilmente. Al principio a nosotros nos daba miedo que alguien de pronto se fuera de la iglesia sin entender. Pero bueno, se iba, era porque no entendía. Pero una persona que tenga fundamentos difícilmente va a ser movida. Porque como dice la escritura del Salmo 1, será plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da fruto y su hoja no cae. Es decir, va a estar muy bien plantado, va a estar muy bien agarrado. Esos son los fundamentos de un verdadero creyente, de una persona que realmente entiende la escritura y sabe lo que la escritura le está enseñando. Pero estos nuevos, como Pedro lo está escribiendo, está diciendo que acabaron de huir del engaño y del error, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es que ellos han dejado, digamos, ese tipo de vida, han venido a la iglesia, personas que llegan a las congregaciones, buscando vivir en una determinación moral mejor a la situación que están viendo. Yo vengo buscando algo diferente en la vida. Yo vengo buscando algo diferente aquí dentro de la iglesia. Pero lo más probable es que estos regresen a su error. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué? Porque malinterpretan la gracia. Porque malinterpretan la gracia. Estos falsos y aquellos que han huido están incluyendo a personas que batallan con relaciones destrozadas, que luchan con necesidades emocionales sentidas, que anhelan desesperadamente alivio a su culpa, que viven en ansiedad y en estrés. Pero ese es un punto completamente equivocado por el cual una persona puede llegar a una congregación. Una persona tiene que llegar a entender su condición delante de Dios. Están tan insatisfechas con su estilo de vida que la gente dice, yo me cansé del mundo, me cansé de esto.
y quiero algo diferente. Y quieren buscar algo diferente, pero dentro de lo moral. No quieren buscar a Jesucristo, sino quieren buscar algo diferente dentro de la vida moral. Mejor dicho, se cansaron de ver el mundo, quieren algo diferente, pero sin un cambio en sus vidas, realmente, en el fundamento de la palabra. Es decir, están insatisfechas con el estilo de vida de los que viven en el error. Lastimosamente, la multitud promedio de la humanidad no regenerada, es a lo que se está refiriendo. Están buscando simplemente una manera de vivir, ya lo he mencionado varias veces, una mejor manera, como lo dice Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. O alguna forma de experiencia religiosa, algo místico, algo diferente. Yo quiero llegar a una iglesia donde vea algo que no es como lo tradicional, como algo más religioso. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 24 nos lo muestra. Pero eso no significa que verdaderamente han sido redimidos. ¿Y por qué no significa eso? Quiero que observes el versículo 19. Les prometen. Y acá tenemos que mirar con calma. ¿Qué promete el falso? ¿Qué promete el traicionero, el traidor? ¿Qué promete? ¿Qué promete? Observen. Recuerden que en el contexto ellos son fuentes sin agua, nos está diciendo Pedro. Son fuentes sin agua, pero están prometiendo. ¿Qué prometen? Observa el versículo 19. Prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Es decir, ellos están prometiendo algo que ellos no pueden dar. Ellos no son libres, pero están prometiendo que pueden dar libertad. Incluyen liberación, incluyen un propósito, incluyen una prosperidad, incluyen paz, incluyen felicidad, cuando ni siquiera ellos realmente poseen tales bendiciones. ¿Por qué? Porque ellos son esclavos de la lujuria. Sin embargo, cuando tengo la oportunidad de hablar con personas que van a ciertos lugares, ellos están convencidos de que ellos, quienes están allá predicando, son los que les van a dar todo esto. Me han prometido, me han profetizado, me prometieron prosperidad, me prometieron paz, me prometieron felicidad. Es el hombre escuchando al hombre. Y por eso es que Pedro termina diciendo acá en este versículo realmente que uno es esclavo ¿de qué? De aquello que lo ha vencido. Uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Están tan rematadamente dominados y controlados por su naturaleza pecaminosa, como lo dice Juan en el capítulo 8, versículo 34. Quiero que me acompañe un momento allá, por favor. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y Romanos capítulo 6, versículo 16 también nos lo afirma. Lo miraremos en un momento. Su enseñanza está vacía de cualquier poder divino. Romanos 1:32 que nos dice, quienes habiendo conocido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas no solo lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen. Ese es el resultado del engañado. El engañado a la final termina contemplando que otros terminen haciendo pecado, que vivan en pecado y de alguna manera aprobando el pecado. Pero lo que no entienden, aun cuando estén dentro de las iglesias y las congregaciones cristianas, que solamente Jesucristo puede liberar el alma, algo que aquellos no pueden otorgar, porque estos hombres precisamente lo que han hecho es rechazar a Jesucristo. Como ya lo leímos, como lo podemos ver en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16. En primera, esta vez no en Segunda de Pedro, sino en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16. Porque escrito está, capítulo 2, versículo 16. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad,
sino emplearla como siervos de Dios. Estos hombres pretenden, o prometen más bien, dar libertad, algo que ellos no pueden dar. Pero nosotros verdaderamente, quienes estamos en Cristo Jesús, hemos sido libres. ¿Libres para qué? Para andar de la manera correcta como Dios quiere, es decir, no se puede malinterpretar la gracia. Hay personas que abusan de la gracia y creen que como la salvación es por gracia, entonces podemos decir que salvos siempre salvos, no importa cómo yo viva, no importa cómo yo haga las cosas, Dios me dio la salvación a mí y no se va a perder. Pero Pedro claramente lo muestra acá cuando dice andad como libres, es decir, anda en el estado, en la condición en la que ahora te encuentras en Cristo Jesús. Pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Deja ver que la gracia en la que Dios te ha bendecido y te ha permitido llegar, entonces refleje realmente tu manera de vivir. No puedes vivir como los demás de manera igual. Pedro está diciendo que nosotros somos libres, pero no para hacer lo malo, sino para mostrarla como siervos de Dios. Pedro manifiesta que cada persona realmente termina siendo esclavo de lo que ha determinado. De la misma manera como el apóstol Pablo nos lo muestra en Romanos 6:16. Acompáñame allá un momento, por favor. Ahora sí podemos ir a Romanos. Y si miras en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice la escritura: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahí está el punto, mis hermanos. No podemos ofrecer nuestro cuerpo hacia el pecado, sino que nosotros tenemos que mostrar es a quién estamos presentando nuestros miembros, nuestros cuerpos. Y él está diciendo, ¿no sabéis que cuando ofrecéis voluntariamente, no es obligado, voluntariamente, a obedecer a alguien como esclavos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A la carne? ¿Al engaño? El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 34. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Creo que eso marca fuertemente eso. Y acá nos conecta precisamente con el segundo punto acá que estamos estudiando, precisamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Lo podemos observar. Y es el engañado. Y dice realmente lo que Pedro está marcando acá, es que Pedro resume el final, el destino de los tramposos, el destino de los engañadores, el destino de los falsos maestros, pero también el destino de los engañados que regresan a su modo anterior de vivir. Observa el versículo 20, por favor. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está nombrando a Jesucristo como Señor y Salvador, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Ahora, aquí cabe una pregunta y quiero que mires el texto. ¿Quiénes son los engañados? ¿Quiénes son ellos? ¿A quién se refiere los que van a estar en esa condición? ¿Los tramposos engañadores o los engañados? ¿Los que están como maestros o los que están siendo engañados? Pues al final
tanto los engañadores como los engañados, los tramposos como los engañados, van a terminar en esa misma condición. Lo que pasa es que uno se pregunta, ¿quién es? ¿Por qué? Porque normalmente las personas que son engañadas por los tramposos terminan haciendo lo mismo que ¿quién? Que los tramposos, porque para eso fueron engañados. Entonces, cuando nosotros miramos la exégesis del pasaje, se inclina más a los engañados, es decir, a los que prestaron atención a una enseñanza que no tiene fundamento bíblico. Observa el versículo 18. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco, y mira la palabra, escaparon. En nuestra versión dice escaparon, ¿sí? En la versión Reina Valera dice a los que habían huido del error, a los que habían huido del error. Y esa misma palabra huido es el mismo verbo que encontramos en el versículo 20 que está utilizando acá con el término escapado. ¿Sí? Porque si después de haber escapado, es decir, cuando es el mismo verbo que está utilizando. Entonces se está refiriendo a aquellos que en algún momento como que dejaron, como que abandonaron ese viejo mundo, esa pasada manera de vivir aparentemente, que dejaron de vivir en toda la lascivia, en la sensualidad, en los deseos de la carnales, como lo está mencionando en el versículo 18. Aparentemente llevan una vida, wow, diferente. Pero el punto es que si tú observas, es que estos, al regresar o al salir del mundo, conocieron y después nos está diciendo que vuelven. Observa el texto. Porque si después de haber escapado, salieron de las contaminaciones del mundo, es decir, estaban en el mundo, estaban compartiendo todos esos deseos sensuales, esos deseos carnales, salieron del mundo por el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, se les presentó el Evangelio, escucharon el Evangelio, vinieron y se sentaron, están sentados dentro de la iglesia, escuchando el Evangelio. Están escuchando que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino como propiciación por nuestros pecados. Están escuchando que Dios es santo, que Dios es diferente, que Dios es apartado, que Dios está separado de todo lo que tiene que ver pecado. Están escuchando eso. Pero ¿qué sucede? Luego dice el texto, y de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Son enredados. Estamos hablando de un apóstata, entonces estamos hablando acá de ser apóstatas. De alguien que está en la iglesia y que al final termina regresando al mundo. Es decir, de aquel que abandona el camino de la piedad. Como personas que me han dicho a mí entre el camino de la vida en los 20 y pico de años que llevo como pastor. Me cansé, me aburrí. Siempre lo mismo. Cánticos, cánticos, cánticos y luego anuncios y luego la predicación y ya, y bueno, está bien ayudar allá en la escuela de los niños. Me cansé. Ah, ok, se cansó. Mira, aquí está. Conocieron de Jesucristo. Dice conocimiento y la palabra en el griego acá es epignosis. Es el mismo conocimiento que Pedro viene hablando desde el capítulo 1, de una relación de conocer a Dios. Pero dice que ellos abandonaron el camino de la piedad. Y la Biblia nos habla de los apóstatas en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, en Primera de Juan, en Judas. En todos estos lugares nos está hablando de aquellos que apostataron de la fe. Ahora, el punto aquí, mis hermanos, es que la apostasía es el peor pecado posible. ¿Y por qué es el peor pecado posible? Porque es el rechazo a Cristo a sabiendas de que la ira de Dios caerá sobre ellos y los llevará al infierno. Que aún conociendo a Cristo y sabiendo quién es Cristo, lo rechazan. Que domingo tras domingo y enseñanza tras enseñanza están escuchando que es necesario proceder a un arrepentimiento, abandonar el mundo, abandonar la vida de pecado y volverse a Cristo.
Y sin embargo, a sabiendas de todo eso, deciden no caminar. Esa es la apostasía. Dice que huyeron del camino de las contaminaciones del mundo. El versículo anterior, si tú lo miras en el 18, dice que escaparon de los que viven en el error. Habían escapado de esas contaminaciones del mundo. Llegan a conocer que Cristo, el Hijo de Dios, fue crucificado, que fue molido por nuestros pecados, que fue colgado en una cruz. Todo eso lo llegan a comprender. Pero lo que nos dice es que después, de nuevo, son enredados en ellas y vencidos. La apostasía, mis hermanos. Pero la Biblia nos dice que va a haber un castigo muy fuerte. La Biblia nos dice que realmente el castigo sobre los apóstatas es tremendo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10, por favor. Y si usted mira en Hebreos capítulo 10, versículo 26, el autor de la carta a los Hebreos hace una fuerte exhortación. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta y horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero observa el versículo 29. ¿Cuánto? Dice el autor de la carta a los Hebreos en pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Realmente la Biblia nos deja ver cómo los apóstatas recibirán un mayor castigo. La palabra de Dios nos dice que aun si Sodoma y Gomorra, que fue el ejemplo que Pedro trajo en el mismo capítulo, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo y los destruyó, azufre y los destruyó. Dice que aún el castigo para aquellos de Sodoma y Gomorra va a ser más suave que para aquellos que niegan y que se apartan realmente del camino del Señor. Y es lo que Pedro menciona acá, porque Pedro dice su condición postrera viene a ser peor que la primera. Observa la parte final del versículo 20. Su estado, su condición. Lucas capítulo 12. Si usted vaya un momento, por favor. Versículos 47 y 48, el Señor Jesucristo lo dijo. Palabras del Señor Jesucristo, Él dijo, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos más azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Sabes una cosa, iglesia? A nosotros se nos va a exigir más. No para que acentúes con tu cabeza, sí. Es para que pienses realmente que tú estás escuchando aquí la palabra de Dios, que estás siendo formado y estás siendo instruido. Y que no simplemente es venir a cumplir algo, sino es lo que Dios va a demandar de mí cuando me lo puso, en otras palabras, sobre una bandeja para que yo comiera de él. Ese es el punto. Y por eso el Señor Jesucristo finaliza ese versículo diciendo, al que mucho le han confiado, más le exigirán. En el mismo Mateo capítulo 12, versículo 43, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos deja ver que el estado postrer de esta persona llega a ser peor. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Su estado será peor. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 47,
Si va a su momento a Lucas 12:47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y ahora mira Mateo 12:43. Mateo 12:43 dice la Escritura: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, tomemos un poquito más hacia atrás, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Lastimosamente he visto hombres y mujeres que han tomado esa actitud y han negado a Jesucristo después de caminar, y su estado y su condición ahora es peor, entregados completamente a la lascivia y a la inmundicia, y odiando a Jesucristo, renegando de Jesucristo, diciendo que tuvieron la oportunidad de ir a iglesias cristianas, pero que no, que qué porquería es todo eso. Son personas que uno como que las escucha hablar y uno dice, no puedo creer que esta sea la persona que estuvo ahí parada, tal vez cantando conmigo los himnos. Recuerda lo que le pasó a Horacio Straff. Terminó negando a Jesucristo. El Señor Jesucristo en Mateo 11:23 dijo, ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Son palabras fuertes. Los hombres que pecaron en Sodoma y Gomorra, como ya lo mencioné, van a recibir un juicio fuerte, pero a la vez van a recibir un juicio tolerable. Porque los que escucharon las predicaciones de Jesucristo y la obra que Él llevó de redención aquí en la tierra, van a recibir mayor castigo. Observa el versículo 21. Termino con el 20 ahí, que dice, su condición postera viene a ser peor que la primera. Y observa el 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Era mejor no haberlo conocido, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y observen la expresión de Pedro. Observen. ¿Cuál es la expresión de Pedro? ¿Por qué dice por qué mejor? ¿Por qué mejor? ¿Por qué dice que mejor? Mejor no les hubiera sido no conocer. Porque el apóstata es responsable de la decisión que tomó, de no caminar. Y segundo, porque el apóstata ha rechazado, habiendo escuchado de la salvación que hay en Cristo Jesús. Podemos ver a personas en el mundo y gente que dice, y entonces los de África y los de las tribus, ay, ¿quién les va a llevar el evangelio? ¿Sabe una cosa? Dios en su soberanía, si los tiene para salvación, van a llegar a escuchar el evangelio. Pero el apóstata lo escuchó y se apartó. El apóstata escuchó de que Jesucristo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, que se encarnó en una virgen, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, para morir en una cruz colgado. ¿Y qué hace? Y lo rechaza. La esperanza que hay, porque confiesa a Cristo una persona, es la esperanza que le da la seguridad de su salvación. Pero también, cuando rechaza, su rechazo es terrible, como ya lo acabamos de ver en la carta a los Hebreos.
En una manera, como lo vemos acá en la carta a los Hebreos, si tú miras el texto ahí un momento, en el versículo, leímos hasta el 29, pero observa el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, observa en tu Biblia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que el autor de la carta a los Hebreos está diciendo es terrible caer en las manos de Dios. Después de que Dios te ha dado a conocer la obra de redención de su Hijo y que tú la estés rechazando. Déjamelo a mí, está diciendo el Señor prácticamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis, por favor, y quiero su atención para hacer una explicación teológica con respecto a este texto. Aquí pareciera que una persona realmente, como que después de que es salva, puede perder la salvación, de que no hay seguridad. Y en algunas iglesias enseñan que la salvación se pierde. Pero este texto no nos está diciendo eso. Y en ninguna porción de la Escritura se enseña que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios. Dios es el autor completo de la salvación. Uno puede conocer a Cristo y estar seguro de que su vida está en manos de Él. Pero no puede ser posible que uno conozca a Cristo y perderse. ¿Por qué? Porque el conocimiento del que estamos hablando es el que precisamente nos lleva a adorar al Señor y a reconocerle como lo que es el Dios y Salvador. Si usted mira el texto que nosotros hemos acabado de estudiar, en ninguna parte nos está mencionando que fueron salvados. No utiliza la palabra salvados. No utiliza la palabra redimidos. Son palabras fundamentales dentro de nosotros como creyentes. No dice que fueron justificados. 3 palabras, mire, no dice que nacieron de nuevo, no dice que fueron salvados, no dice que fueron redimidos, no dice que fueron justificados. No hay ninguna palabra que nos esté afirmando la obra de Dios. No está diciendo que Dios obró en ellos. Está diciendo que estas personas escaparon de ese modelo de mundo, buscaron un lugar temporal dentro de la iglesia, pero que al final volvieron al mundo. Volvieron a lo suyo. Si usted va conmigo al libro de la carta a los Hebreos capítulo 6, perdón. Hebreos capítulo 6. Dice el versículo 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron, mira que dice probaron, probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ellos participaron, pero no me está afirmando que el Espíritu Santo fue colocado en ellos, que ellos fueron bautizados, que ellos fueron sellados. Y tenemos que ver precisamente cuando el autor habla de esa manera. Que gustaron, a ellos les gustaron. ¿Qué les gustó? La buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos. Nos está hablando de las mismas personas que Pedro está mencionando acá. Nos está hablando absolutamente de lo mismo. De ahí, cuando nosotros afirmamos en las doctrinas de la gracia, el punto número 5, que perseveramos ¿en qué? En nuestra salvación, la perseverancia de los santos. Perseveramos no para ser salvos, sino porque somos salvos. La vida de un creyente siempre lo vamos a ver ahí esforzándose. Tal vez vendrá vacío, se sentará ahí, tal vez vendrá con su pecado ahí
haber descuidado un poco su relación con el Señor, pero ahí está, siempre rogando al Señor, ayúdame Señor, necesito caminar contigo, necesito conocer tu palabra, necesito tener una relación personal contigo, necesito afirmarme en Jesucristo. Está en su lucha, pero está ahí, siempre ahí. Esa es la gran diferencia. Pero estos hombres simplemente nos dice que conocieron, que gustaron, que fueron iluminados, que participaron, pero realmente no pasó nada más. Y Juan lo describe de una manera sabia en Primera de Juan, cuando dice, si hubieran nacido de nuevo, voy a parafrasear, no hubieran regresado al mundo, porque él dice, estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Esa es la declaración que Juan está haciendo. Y si miramos la parte final entonces de esta porción, el versículo 22 para ir al final, nos dice que les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito. Eso lo encontramos en el texto de Proverbios, cuando dice que el perro que, así como el perro que vuelve a su vómito, así es el hombre que vuelve a su pecado. Ese es el proverbio verdadero. La segunda no sabemos de dónde lo saca Pedro, pero Pedro dice, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Es decir, en su porquería. El falso conoció el camino de la justicia, llegó a caminar en la justicia, conoció la vida cristiana, pero no entendió que la vida cristiana es un estilo de vida de justicia. Es decir, andamos en justicia, andamos en rectitud, pero el engañado no conoció ni entendió eso. Y por eso volvió atrás, es decir, abandonó. Si usted mira de lo que estábamos observando ahí, el versículo, cuando nos dice que abandonó el santo mandamiento. Del versículo 21, el santo mandamiento. Mira cómo dice Pedro, el santo mandamiento. Es un mandamiento que es santo, él tiene cuidado de describir eso. Se apartó, es decir, no tuvo en cuenta la palabra de Dios, no le interesa. No le interesa, yo puedo vivir sin la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo soy salvo, yo ya entendí que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que en Cristo hay redención, pero la palabra no la necesito. ¿Sí? Pero Pedro claramente deja ver que abandonó el santo mandamiento que les fue dado. Observa el texto. Y Pedro hace énfasis en ese santo mandamiento. Es decir, Pedro está diciendo, el creyente no vive sin ley. No somos salvos por la ley, pero obedecemos a la ley como reflejo. Como el Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. No ganamos la salvación por guardar los mandamientos, pero sí los guardamos en obediencia por lo que Cristo ha llevado a cabo. Sabemos que el falso no ha sido cambiado, como dice el versículo 22. Nunca eran salvos. Siempre fueron perros, acuérdate, mira cómo lo trata, como el perro que vuelve a su vómito. Siempre fueron puercas, pero no abandonaron su inmundicia. A la hora de la verdad, mantenían una apariencia como de limpios. Como cuando se toma un cerdo, no sé si usted los ha visto, que los lavan y los dejan bien bonitos. Y lo primero que hacen es ¿qué? Volver a revolcarse en el lodo, en el barro, en la porquería. Muchas veces podemos tener la misma impresión en muchas personas. Las hemos visto, han estado, se han vestido muy bien, pero al final nunca habían sido lavados de su inmundicia. No eran ovejas, nunca nacieron de nuevo. ¿A qué aplicación podemos llegar acá, mis hermanos? ¿Qué aplicación podemos tomar de este texto donde Pedro cierra todo el capítulo? Como cristianos leemos un pasaje como estos y hay veces como que empezamos a sospechar de todas las personas. ¿Será que sí? ¿Será? Pero este pasaje no está para eso.
Este pasaje no nos está diciendo que ahora nosotros tenemos que poner en duda la salvación de otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Lo que nos quiere decir Pedro en este pasaje, para aplicarlo, es que Dios quiere que siempre tengamos la certeza de nuestra salvación. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Si usted lo mira ahí, está cerca. 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, es decir, para tener la certeza. Es decir, lo que Pedro ha hecho es prácticamente presentarnos un examen. Tenemos muchos pasajes en la Biblia que nos instan a estar examinándonos. El más conocido, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, cuando Pablo dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe verdadera. Entonces, ¿cómo es el examen que Pedro nos está haciendo aquí? Date cuenta que hay un examen. Toma una sola pregunta. Una sola pregunta. Mira a ver si estás en la fe. Una sola pregunta con dos posibles respuestas. A y B. Y tú la vas a examinar. Como cuando le dicen a uno en el examen: escoja la respuesta correcta. Escoja la respuesta verdadera. Pero es una sola pregunta. Primero, dice, o la pregunta: ¿conoces a Dios por medio de la Escritura y estás peleando contigo mismo contra tu pecado, viviendo una mejoría con el paso del tiempo? Si es así, entonces eres hijo de Dios y debes darle gracias a Dios, adorarlo, alabarlo por preservarte en la verdad. Segunda opción: ¿estás vencido por el pecado? ¿Estás dominado por el pecado? ¿Estás siguiendo las falsas enseñanzas y sus fábulas? ¿Todavía sigues en el camino de los deseos de la carne, de la sensualidad? Entonces vas a abandonar la verdad tarde o temprano y vas a terminar en el infierno. No importa lo que digas, no importa lo que sabes, no importa lo que escribes, no importa que cantes el himno: estoy bien, estoy bien. Puedes cantar el himno más grande del himnario, pero si regresas al mundo o estás viviendo como el mundo, entonces vas a terminar con Satanás en el infierno. Y Pedro te llama un cerdo. Vamos a orar.